grupos que se están formando y va a haber un aviso de cuándo empieza exactamente la experiencia para algunos de ustedes, pero se les mandó un formulario de consentimiento y tienen que, yo lo mandé por correo y también por vía Teams, cualquiera de las dos vías para que les llegue siempre. Y ese formulario lo llenan con sus datos, con lo que dice ahí, y si pueden venir y quieren venir, tienen que poner que está consciente, o sea, es un consentimiento que está de acuerdo en venir. Y si no puede o no quiere, le pone rechazo y punto, no hay ningún problema. No hay obligación de estar en la parte presencial. Eso es importante que lo sepan todos. También llegó un software de simulación y también hay que entregárselo y ahí lo vamos a coordinar con el director y el jefe de carrera cómo se va a activar eso. Hay que estar rotándolo, son cada 25 y como ustedes son 80, hay que hacer rotación, darle un plazo por cada grupo para que armen alguna experiencia. Es bastante didáctico y viene con instrucciones. Ese es para todo. En cambio, lo presencial es para los que consientan venir, ¿no? Una obligación para todos. ¿Alguna duda respecto a eso que dije? Después lo voy a volver a repetir cuando vea que hay más gente. Entonces, por Profe, ahora, ¿esos grupos de 8 los van a formar ustedes o nosotros? nosotros, los profesores, los tenemos que formar. No podemos esperar que se reúnan. No es como si fuera presencial, ¿no? Hay que formarlo y ustedes se unen al grupo que les tocó. Y el día que les tocó, porque también hay que ver qué día, pues eso depende de los profesores que lo van a hacer. No soy yo, lo van a hacer ellos en la parte presencial. Yo lo hacía antes normalmente, pero ahora presencial ya no. Va a ser una sola experiencia, en la que estamos, la que sugerí yo, en la máquina sincrónica, una sola experiencia. Y se va a repetir muchas veces porque son distintos grupos, pero a cada uno de ustedes le va a tocar una sola vez. La máquina sincrónica va acoplada con una máquina de corriente continua, así que por lo menos ahí se ven dos máquinas al tiro. Y la simulación que tenemos también tiene máquinas de inducción, máquinas continuas y máquinas sincrónicas, todo lo que es máquinas giratorias. Lo que no tiene son transformadores, la simulación. Vamos a compartir lo que yo tengo acá. Vamos a ver esto que se llama máquinas de inducción. Todo lo que vamos a ver en máquinas de inducción, máquinas sincrónicas y máquinas de corriente continua va a ser a nivel introductorio, general. Igual vamos a hacer algunos ejercicios de ese tipo, de cada uno de ellos, para controlarlo en la prueba después. Van a ver una segunda prueba que son parte teórica y parte de ejercicios, igual como lo hicimos en la primera prueba, en el mismo formato. Va a ser en la fecha que ustedes ya deben tener ahí, hace rato. Pero la tercera prueba va a ser orientada a preguntas de la experiencia de laboratorio o de la simulación. Ahí va a ir orientada a eso, la tercera evaluación. Entonces vamos a empezar con la máquina de inducción. Voy a ver el principio de funcionamiento. Es una máquina giratoria que tiene una parte fija que se llama estator, por eso se llama estator estacionario, estator, o estator le dicen algunos. Y el rotor, que está rotando. Entonces, el principio de funcionamiento, el nombre lo dice, es inducción. Se usa la ley de Faraday y de Lenz acá. Hay un flujo externo que crea un flujo hacia adentro y hace que este gire.
vamos a ver lo siguiente. Ahí tenemos una máquina asincrónica o máquina de inducción de trifásica. Asincrónica o de inducción son sinónimos. Puedo decir asincrónica o de inducción. Entonces, aquí se muestra un esquema de cómo es una máquina de inducción. Es totalmente cerrada. Aquí está abierto para que se vea nomás, pero es cerrada total y uno no ve nada hacia adentro. Solamente ve esto, alerones de ventilación y el eje que está girando. Ahí tenemos eso. En el estator, que es la parte que está afuera, tenemos este tipo de anado tal como se ve ahí. Es trifásico, está distribuido en el espacio por 120 grados. O sea, por ejemplo, la fase A da ahí y sigue acá. La fase B ahí y sigue acá. La fase C ahí y sigue acá. O fase RST, de cualquiera de las dos formas, ABC o RST. Por eso dice están distribuidos equidistantemente en 120 grados físicos. Ahora, ¿cómo es el rotor? El rotor, hay dos tipos de rotor, el bobinado, devanado y el jaula ardilla. El bobinado es de esta forma. También tiene bobinas igual que el estator, lo tiene aquí. Y tiene 3 anillos que se le colocan para intervenir la resistencia, pero no es para aplicar corriente ni voltaje, nada. Están ahí nomás. Puede que no se usen y hay que cortocircuitarlo. Por lo tanto, el rotor se llama rotor devanado o bobinado. Y como dice ahí, son muy parecidos a esto. Son bobinas que están ahí. Y todo esto genera un par de polos en forma automática. Varios pares de polos, aquí igual. Eso lo vamos a ver más adelante en otro curso. Jaula ardilla, el otro tipo de rotor. Es tal como está ese dibujo. Son barras de aluminio o de cobre o aleación cerradas por un gran anillo por los extremos y son barras que están metidas en fierro. Todo esto está metido en fierro, son láminas de fierro ahí también, igual que el transformador que tenía láminas de fierro para evitar las pérdidas de histéresis de Foucault, sobre todo las de parásitas, Foucault. Ahí tenemos un asunto del campo magnético giratorio del estator. Esto va cambiando. Ahí si se fijan ustedes, eso es una componente que va girando. Va girando, girando, girando. Y hace que simule un par de polos ficticios que estuvieran en el estator, como que estuviera girando. Por ejemplo, ahí. Como que el campo magnético está girando, pero el estator está fijo. Y el hecho de estar en forma trifásica, automáticamente, se mueve como que si fuera un par de polos girando. Se demuestra matemáticamente que lo vamos a ver después en otro curso. Ahí se ven las 3 señales. Es del estator esto, el campo magnético. La fase T, R, S o RCT, como quieran. Y ahí están las corrientes en función del tiempo. O sea, además de estar espaciados 120 grados físicos, desde el punto de vista de tiempo o temporal, están espaciados en 120 grados, porque aquí está el tiempo y ahí está la corriente. Y la corriente es la que crea el campo magnético giratorio, la combinación de esto. Un poco más de la parte física. ¿Alguna duda que tengan en este momento? Seguimos. El rotor de vanado está acá. Aquí está el estator, que es igual para los dos tipos de rotor que tenga. El rotor de vanado está ahí el esquema y ahí hay una foto. Pero aquí está más claro. Ahí es para colocar algunas cosas, pueden ser resistencia o cortocircuitado, poniéndolo en estrella o delta, esto, la combinación. Son los extremos de esto. En cambio el jaula, no, todavía el jaula no lo veo.
el devanado del rotor y el devanado del estator son similares. Son bobinas. Esto es fierro. Eso de ahí es fierro, son láminas de fierro. Algunas fotos más y dibujos. Esto es un jaula ardilla. En realidad esa es la jaula, lo que está ahí. Pero aquí se ve el motor. Cuando ustedes vean máquinas como esta, tienen que saber de inmediato que son máquinas de inducción tipo jaula ardilla. Están totalmente cerrados. En cambio, los de el rotor de devanado tiene una abertura para ver que es distinto. O sea, se refiere a esta. Y además tiene un anillo externo. En cambio, este no tiene anillo hacia afuera. Es cerrado. Ahí uno lo puede desglosar. Ahí está el estator. Ahí está el rotor. El jaula, aquí se muestra un poco esquemáticamente. Aquí está el estator con las tres fases RST y el rotor que está ahí. Ahí está la forma esquemática con las láminas de fierro y aquí están las barras de cobre o de aluminio o combinación. Son barras metálicas. Esas que están ahí son las que están ahí. Ahora voy a presentar, para que lo tengan ahí, el siguiente video. Los motores de inducción ¿Lo son las escuchan? máquinas eléctricas más comúnmente utilizadas. Son más económicas, Sí, fuertes, profesor. fáciles de mantener comparadas con otras alternativas. Ya. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas altamente permeables dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases devanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica, será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas tres posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él, ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta Fm producirá una corriente a través del bucle, así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente sea trifásica pasando a través de un estator devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos.
es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna PM inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Ya, eso era un video introductorio para que sepan de qué se trata la máquina de inducción. Entonces ahora voy a presentar un apunte que yo tengo por ahí. Es un resumen de unos apuntes míos, pero está a nivel de resumen porque acá no podemos pasar toda la materia completa, sino que introductoria, para que vean en el laboratorio. Se supone teóricamente en el laboratorio veían esto, pero lo pueden ver a través de unas simulaciones. En el laboratorio van a ver la otra máquina, sincrónica. Entonces, ya sabemos que la máquina de inducción tiene un estator y un rotor. El estator tiene un campo magnético giratorio que gira a la velocidad de sincronismo, que es 120 F partido por P. Ahí vamos a mostrar después la ecuación. Entonces, el rotor recibe una corriente porque va a girar a velocidad menor que la velocidad del campo magnético del estator, campo giratorio. Entonces, eso hace que ese motor igual tenga una fuerza giratoria, el rotor, y empieza a moverse, pero a velocidad menor. El campo del estator se llama velocidad sincrónica. Aquí ya vuelvo a repetir que hay dos tipos de rotor, tipo de aonado o bobinado, que ya lo mostramos bastante. Ahí está el esquema. Este puede estar en delta o en estrella. Aquí está conectado en estrella, por ejemplo. Y aquí están los anillos. Los anillos sirven para o dejarlos cortocircuitados hasta el fondo acá y quedaría cortocircuitado, o con resistencia externa. Solamente es para cambiar algunas características de nuestra máquina, que tengan menos o más corriente, menos o más fuerza. Ahí lo vamos a ver más adelante de qué se trata esto, en el otro curso. El rotor jaula ardilla también se explicó, pero estas generalmente son más oblicuas, porque meten menos ruido. Son más ruidosas y son muy paralelas. Veamos el análisis de una máquina de inducción polifásica. Polifásica en este caso va a ser trifásica, tres fases. El rotor gira a una velocidad n, que es menor que la velocidad de sincronismo del campo magnético del estator. El estator tiene un campo magnético que gira a ns, velocidad sincrónica. Ahí velocidad del campo rotatorio del estator.
Por lo tanto, hay una diferencia. Esa diferencia es la diferencia entre la velocidad del campo del estator, por ejemplo, 1500, y el rotor gira a 1490. La diferencia serían 10 RPM. Pero se definió lo siguiente. En vez de decirlo así, se definió un deslizamiento con esta expresión, esta fórmula. Esto dividido por ns, o sea, ns se puso como referencia en el denominador. Entonces eso se llama deslizamiento. Cuando la máquina está detenida, n vale 0 y el deslizamiento vale 1, porque queda ns partido por ns. Cuando la máquina, en forma providencial, lograra llegar en algún instante de tiempo a la sincrónica, el S sería 0, porque N sería NS, sería 0. O sea, deslizamiento oscila entre dos valores, entre 1 y 0. 1 cuando está detenida y 0 cuando está en marcha a velocidad sincrónica, pero generalmente nunca este igual a este. Este va a ser, por ejemplo, 1500 y este 1480, 1490, 1495. Depende de la carga mecánica, pero siempre pequeño o una pequeña diferencia, no es grande la diferencia. Si este está a 3000, este puede estar a 2980, 2950, cerca de eso, pero es menor. En la práctica los deslizamientos tienen un valor de 0,02, 0,03, 0,05, 0,027, cualquier número entre medio, 0,0. Hasta 0,05 yo diría que es razonable. Después de eso ya hay problemas. Entonces aquí lo que quiero demostrar con esta ecuación es lo siguiente. Si uno tiene esta ecuación, la puede reordenar para despejar n en función de s. Ahí está, n en función de s quedó ordenado así. Así que es la misma ecuación, solo que aquí está despejado s y aquí está despejado n. Lo que pasa es que las máquinas en la placa traen o el s como dato, y uno ahí despeja el n a través de este otro, lo dan como dato el s, o tiene como dato la velocidad subsincrónica, que es la menor, por ejemplo 1420, y el S lo encuentra con esta expresión. El NS tiene una fórmula, no sé, ahí la tengo. NS del campo giratorio, no la tengo en forma explícita, pero se la digo. El NS sería 120F partido por P, nada más que eso. NS es igual a 120 por la frecuencia del estator partido por P, que es el número de polos simulados, ficticios que hay en el estator, porque es como que hubiera un par de polos, según lo que está girando el campo giratorio, porque son puras bobinas en el estator, no hay polo físico, pero las bobinas cada 3 fases se pueden colocar 2 polos. Si tengo un ordenamiento de 6 fases, tendría 4 polos. Esa es la relación. Entonces, acuérdense, la fórmula no está aquí, se la estoy diciendo de memoria. NS es igual a 120 por F partido por P. Listo. Ahora seguimos avanzando aquí. Hay un movimiento relativo entre los conductores del rotor respecto al flujo que está induciéndose. Entonces eso induce una frecuencia en el rotor de S por F, donde S ya sabemos la fórmula y F es la frecuencia del estator. Se llama frecuencia de deslizamiento. Entonces esa frecuencia la tiene el rotor. El rotor tiene una frecuencia SF y el estator tiene una frecuencia F. Entonces, si yo tengo el campo creado por las corrientes del rotor, sería 120 por la frecuencia del rotor, que es F partido por P. Pero esto yo lo puedo escribir como S, lo saco de ahí y queda 120F partido por P, que es NS, la definición de NS. 120 por F partido por P, por S, da esto mismo. Esa es el campo giratorio del rotor, que está girando a su vez. Entonces, este es un campo giratorio que se adelanta a la velocidad del rotor. ¿Ya? Pero es pequeño, porque el S vale muy pequeño. Y este es grande, pero este es pequeño, por lo tanto el N' es pequeño. Es una velocidad
del campo sobre la velocidad del rotor. Estoy hablando del campo que está creando el rotor ahora, no el campo giratorio del estator, ese es otro. El campo del rotor está dado por N'. En cambio, el campo del estator se mueve a NS, que está ahí. Y la velocidad física del rotor se mueve a N, o sea, tenemos tres velocidades. NS es la velocidad del campo giratorio del estator, N es la velocidad física del rotor y N' es la velocidad del campo del rotor, que gira sobre el rotor mismo. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que van en un avión, en un tren o en un bus. Supongamos el tren, que en el tren uno se puede pasear. El tren va a 100 kilómetros por hora en una dirección. Ese sería como el rotor. Y si yo me paro y camino a favor de la velocidad dentro del tren, mi velocidad de caminar puede ser 2 kilómetros por hora. El tren gira a 100 por hora, va a 100 por hora a la velocidad. Pero yo voy a 2 kilómetros por hora, por lo tanto, yo soy el N'. Los 100 kilómetros es el rotor, la velocidad del rotor. N' es la velocidad mía que yo me paré. Así es el campo que crea el rotor respecto al rotor. O sea, mi velocidad respecto a la máquina que se está moviendo son 2 kilómetros por hora. Pero si hay un observador abajo en el suelo, no en el tren, abajo en el campo mirando en la estación, que debe pasar el tren a 100 por hora, pero un pasajero caminando a favor, el pasajero se mueve a 102 kilómetros por hora, porque va arriba del tren, respecto al observador que está fijo, pero respecto al mismo tren se mueve a 2 kilómetros por hora. Entonces a eso se refiere esto, esta velocidad sobre el giro del rotor, giro físico. Aquí yo hago las ecuaciones. ¿Qué pasa con un observador fijo que está en el suelo, no en el tren, o en el suelo, pero no en el motor? Si yo tengo la velocidad del rotor, 1490, y la velocidad del pasajero, que sean 10, pero es menor, es chiquitita. Entonces, el N lo pongo ahí, el N' lo tengo acá, y lo pongo ahí. En vez de poner N', pongo esto. Pero aquí, el N lo tengo ahí arriba. N es igual a NS1 menos S. Por lo tanto, en vez de poner N, pongo esto. En vez de poner ese N, pongo todo esto de acá. Pero ya estaba este otro ahí. Si ustedes trabajan con esto, se van los SNS y queda NS. ¿Qué significó esto? Que la suma de la velocidad del rotor más la velocidad de su propio campo respecto a él, da la misma velocidad al campo giratorio que está en el estator. O sea, los campos del rotor y del estator están acoplados, son estacionarios respecto a uno, y eso hace que cree un torque constante, un par constante. Veamos el circuito equivalente de un motor de inducción. Las ecuaciones son estas. Igual que, acuérdense del transformador, yo hice aquí un resumen rápido. Las ecuaciones son estas. B1 es igual a E1 más E1 R1 más JX1. O sea, esto es la tensión inducida que le crea al estator. La tensión inducida, fuerza electromotriz inducida, igual que el transformador. Más la caída de tensión por la resistencia del estator. Y más la caída de tensión por la reactancia de dispersión que hay en el estator. O sea, esta es la ecuación del estator. En el rotor pasa lo siguiente, que el rotor, como está cortocircuitado, el V2 vale 0, y aquí no está V2. Entonces quedó E2 nomás. Y E2, igual que en el transformador, va a ser igual a esta caída, R2 partido por S, por I2, que eso se demuestra que es así, más adelante en otro curso lo vamos a ver, más esto. O sea, aparece una reactancia del rotor dividida por S. Más V0, o V2, perdón, más V2. V2 no existe, está cortocircuitado, así que no se pone ahí. Entonces, se pone esto nomás. También se demuestra matemáticamente que la corriente del estator menos la corriente del rotor da la corriente magnetizante, que es muy similar al transformador. Por eso yo
pasé primero el transformador y de inmediato voy al de inducción porque las ecuaciones son parecidas a las del transformador. La corriente, vamos a ver, esta corriente igual se puede componer en dos partes, la corriente de pérdida del fierro más la corriente de magnetización. Estamos hablando del motor de inducción, ¿no? No del transformador, es muy parecido. Donde la corriente del fierro es la tensión E1 partido por RFE y la corriente de magnetización E1 partido por JXM. EI0 sería E1 partido por ZM, donde ZM es igual al paralelo de RFE con JXM. Ahí está. ZM es el paralelo de esos dos. Si yo quiero, a ver qué más tengo. Ah, ya, perfecto. Si yo quiero el diagrama fasor de nuestra máquina, lo puse ahí, lo puse de inmediato. Muy parecido al diagrama del transformador que hemos visto. Pero aquí hay que poner las ecuaciones. Estas ecuaciones que están ahí. Y esta otra ecuación que está ahí. Por lo tanto, eso dio origen a esto de acá. Pero lo más relevante, donde se trabaja fuerte, es con este. El circuito equivalente de las ecuaciones es este. ¿Te parece? Y respecto al estator, no podemos respecto al rotor porque está girando, es difícil meterse ahí. El respecto al estator, así que todas las ecuaciones del estator son prima y dos primas. Y entonces aquí está cortocircuitado, no existe un B2, está cortocircuitado. Por lo tanto, este es el circuito equivalente de un motor de inducción. Es la parte monofásica de la parte trifásica, o sea, la trifásica puede ser en delta estrella, pero una es respecto al neutro, una de las fases es este equivalente. Las otras dos son similares. Así que uno trabaja con esto, porque se sabe que está equilibrado el motor. Las tres fases tienen la misma resistencia, la misma reactancia, todo igual. Incluso estas partes, el equivalente. Así que ahí tenemos un circuito muy familiar para ustedes, parecido a la máquina, al transformador. La máquina estática se llama transformador. También se puede ordenar de la siguiente manera. En vez de colocar esto, se coloca así. Es lo mismo, pero puse acá afuera la resistencia porque es variable. Todo esto es variable. Porque el deslizamiento es variable. Fíjense que el deslizamiento era ns menos n partido por ns. Pero el n del rotor varía respecto a la carga. Si hay una carga mecánica que es más pesada, el n baja un poco su valor. En vez de ser 1490, puede ser 1420, por un ejemplo. Estoy pensando en la máquina que tenemos en el laboratorio, gira a velocidad con carga el rotor a 1420. La placa lo tiene escrito en valor nominal. Pero cuando está sin carga, esa máquina gira a 1490, 1495, casi los 1500. Pero no llega a los 1500 porque no puede llegar a 1500, que es la velocidad del estator de la misma máquina. Entonces aquí tenemos... Entonces, ¿por qué dije eso? Porque la velocidad está cambiando de acuerdo a la carga. Levemente varía, pero varía. Y eso hace variar el S. Por lo tanto, el S está metido ahí en esta ecuación. Y hay que hacerlo como un reóstato, variable, para indicar que esto es variable. Y esa es la ecuación, o es el circuito equivalente de un motor de inducción. Tipo jaula o tipo rotor de ganado, da lo mismo. R1 es la resistencia de ganado del estator, X1 es la reactancia de dispersión de los de ganado del estator, XM es la reactancia que tiene que ver con el flujo magnético principal, RFE tiene que ver con las pérdidas del fierro, X2' es el flujo de dispersión que hay en el rotor, pero referido al estator, y R2 es la resistencia al rotor, que también está referida al estator. Ahí le pude haber puesto prima, ¿no? Igual que acá. No le puse prima, pero al final, cuando uno trabaja con el motor, ya elimina esas primas definitivamente. Se sabe que este lado está referido ya. Así que trabaja con esta ecuación 1, con este circuito equivalente para convertirlo en ecuación. ¿Qué más tenemos que decir acá? Que hay varias potencias aquí. Aquí entra la potencia de entrada. Aquí se pierde un poco en esa potencia activa, medida en watts. Después tenemos una potencia de pérdida del fierro, que se pierde también ahí. Y finalmente tenemos una salida acá,
que está en esta se llama potencia del campo giratorio. Ahí está, potencia del campo giratorio. Y eso es lo que traspasó el campo giratorio al rotor. Y eso es igual a esta corriente al cuadrado multiplicado por esto. O sea, I cuadrado R es la idea. Pero por M, por el número de fases. Como es trifásico, M del primario o del estator vale 3. Perdón, 3. 1 sería monofásico. 3 vale. Entonces, las pérdidas del cobre del rotor se pueden hacer con esta fórmula, que también se deduce. La potencia mecánica sería esta otra. Esa, y aquí sería la potencia mecánica respecto a la potencia del campo giratorio. La potencia mecánica se refleja en otro circuito, en este. ¿Qué es lo que se abrió acá? Se abrió el R2 partido por S y se puso como esta suma. R2 partido por S es igual a R2 más esto. Matemáticamente es lo mismo. Solo que la ventaja de este circuito es que R2 lo tengo solito para decir que ahí están las pérdidas del cobre del rotor. Entonces aquí tenemos la potencia de entrada. Aquí tenemos la potencia de pérdidas ahí y acá. Aquí tenemos la potencia del campo giratorio que entrega completa al rotor. Pero aquí se pierde la resistencia del rotor una parte y así es que quedamos finalmente con esta potencia. Y esta es la potencia que se llama potencia mecánica, que entrega la máquina a la parte del eje. Es la potencia mecánica. O sea, representa la potencia mecánica porque esta corriente al cuadrado por esta resistencia completa y multiplicado por el número de fases me da la potencia mecánica, que es la que está ahí. Esa es la potencia mecánica. Entonces tenemos varias potencias. La pérdida del cobre del rotor está ahí. Ahí se repite. Tenemos la potencia mecánica que puede ser expresada así. Y está ahí también. Y tenemos la potencia del campo giratorio que está acá. Pero si se fijan, están todas en función de I2. I2 está por acá. Y nosotros, la única información que tenemos de una máquina de inducción es la corriente de entrada I1, no I2. Entonces lo que se hace es dos alternativas. O se trabaja en forma exacta, haciendo el equivalente Thevenin, que yo lo veo en máquinas eléctricas, o en forma aproximada, tirando esta rama hacia adelante. Y la pongo acá. Y sería muy fácil hacerlo, y ahí sería fácil resolver el problema. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en los ejercicios. Como que esta rama se va para adelante y la vamos a resolver. Y eso se llama circuito equivalente aproximado del motor de inducción. Eso se puede hacer para máquinas sobre 10 kilowatts. Después, antes de 10 kilowatts no conviene. Ahí lo vamos a ver después de ese detalle. Hay un límite de 10 kilowatts. Entonces, pero en la práctica vamos a trabajar con esta rama hacia adelante. El torque es otra variable importantísima para las máquinas de inducción. Y todas las máquinas, pero inducción es fuertemente recurrente hablar del torque, que es la fuerza de giro. El torque, desde el punto de vista de la física, está dada por la potencia mecánica, en general por potencia partido por velocidad angular, que es radianes partido por segundo. Pero para nuestro caso sería potencia mecánica partido por la velocidad del rotor en radianes partido por segundo. Entonces ahí tenemos la potencia mecánica, es esta, la velocidad del rotor también se hace por la misma forma, igual que si fuera n igual a ns, 1 menos s, pero aquí también se puede decir de omega. Omega es igual a omega s, 1 menos s. Se simplifica algunos valores y queda de esta forma. El torque está dado por esta expresión. O por esta otra, porque eso de arriba, todo esto es potencia del campo giratorio. Y el S quedaría, perdón, de nuevo, todo esto de acá, de nuevo, esa es la potencia del campo giratorio. Y el omega S quedaría ahí libre. Debido a esa deducción, también se puede decir que estas son las pérdidas del cobre, porque lo hemos visto, partido por S. A ver si tengo esa ecuación por ahí. Ahí está. Pérdidas del cobre son estas. Entonces,
Hay una relación entre las pérdidas del cobre y la potencia campo giratorio, que está dada por esa expresión. ¿De dónde sale eso? Aquí. Aquí. Todo esto es las pérdidas del cobre. Entonces quedaría torque es igual a las pérdidas del cobre partido por S por omega. Es una forma de decirlo. Porque la pérdida de cobre es igual a S por PC. Es una vuelta de ecuaciones para allá y para acá. Uno puede jugar con eso, pero no lo vamos a poner muy relevante. Vamos a aplicarlo nomás. La deducción la tengo completa en los apuntes que vamos a ver en máquina. En el curso de máquina. Consideraciones. Dice, las expresiones de potencia mecánica no son rigurosamente las de salida, debido a que en el eje se pierde la parte mecánica, porque hay roces, resistencia con el aire, pérdidas por parásitos en el rotor, todas esas cosas están después de la potencia mecánica que entregó esto. Después de esto, hacia afuera, ya entramos en la parte física. Aquí dice la rama de excitación en la práctica no se puede despreciar, pero sí se puede despreciar para potencias de 10 kilowatts. Ahí a ver, quiero buscar eso, déjenme buscarlo primero. Voy a salir un poco de acá y debo tenerlo por acá. Aquí. Este libro habla un poco de eso. A ver si me acuerdo la página ahora. Está por acá. Vamos a buscarlo acá. Creo que era la página 250 y tanto. Estos son ejemplos. No, está un poco más adelante. Está en la parte de máquina de inducción que empieza por acá abajo. ¿Se escucha bien o se escucha algún ruido extraño acá? ¿Ustedes cómo me escuchan? Estoy en otro lado, no estoy en mi casa. Esta semana voy a estar en otro lado. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ya. Mire, quiero ver un detalle de los 10 kilowatts, que lo veamos acá. En uno de estos lo comentó Jesús Fraile. Habló de los 10 kilowatts. Ahí está, el circuito equivalente. Y aquí habla de... Se me olvidó la página exacta, pero estamos cerca. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, cuando habla de esto. Aquí, fíjense que se tiró para adelante y es una aproximación. Y esa aproximación la tiene descrita acá. Ahí está. Una aproximación realizada es normalmente aceptable, al menos en cálculos preliminares, para motores de más de 10 kilowatts. O sea, para motores de más de 10 kilowatts de potencia, se acepta de tirar esta rama del medio para adelante. Pero para motores más chicos no, conviene hacerlo exacto. Pero casi todos los motores, 10 kilowatts, es decir, 13,3 HP, los motores se especifican en HP. 13,3 periódicos sería los HP, si quiere uno trabajar con HP. Pero también se puede decir 10 kilowatts o 13,3 HP. Es el límite. Aceptable para esto. Esta aproximación se acepta para motores de más de 10 kilowatts o 13,3 HP. Para menores eso hay que hacerlo exacto, pero para mayores trabajamos con esto. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ya se mete hasta acá. Ahí está. Por eso aquí es del orden de 30 a 50% de la corriente de subcero que hay en la máquina. Por eso dice que no es recomendable aproximar mucho, pero ya dijimos que 10 recomiendan
De 10 para arriba se puede decir que la rama la puedo tirar al principio. Pensando en eso, la ecuación del torque está dada por esta expresión. Reemplazando todos los valores, yo ahí ya no puse I2, fíjense que no está I2. Aquí está la expresión del torque, o acá, está I2, pero I2 no lo quiero tener. Así que reemplacé I2 por la entrada del circuito, que sería todo esto, como está el cuadrado y el módulo, ahí está. Así que el torque está dado por esta expresión, donde el deslizamiento está metido ahí y acá. Y uno grafica el torque en función del deslizamiento o de la velocidad del rotor. Y ahí está el siguiente gráfico. El torque está dado por esta curva, la que está arriba, ahí. Esa curva viene de esta ecuación, de esto, nada más que de esto. Es una ecuación no lineal, pero precisa. En el eje de la X está el deslizamiento, está el porcentaje de velocidad. Por ejemplo, la máquina trabaja ahí, como motor, ahí. Hay que decir que la máquina de inducción trabaja fuertemente como motor, ¿eh? Como generador prácticamente no, es muy inestable. Aquí se trabaja. Entonces, cuando está detenida vale 1, y el torque no vale 1, tiene un torque partida que es esa altura. Y sigue, llega a un torque máximo, al final la máquina trabaja en esa zona, torque nominal que está por ahí. Y esta es la potencia mecánica, esa es la potencia mecánica 0 cuando estamos detenidos. Parte de 0 y sube, en cambio el torque parte con un valor alto. Ya, seguimos. Quiero mostrar un poco más, una curva más del torque, fuerte, momento torque, ahí está. El momento máximo, esta es la zona del motor, zona generador y zona freno. Aquí está un poco más limpia la figura para decir que cuando el motor, el deslizamiento está entre 0, entre el día 0 y 1, pero el 1 está acá y el 0 está allá. Entre 0 y 1, acá. Aquí vale 1, 0 y ahí vale 1 y acá vale menos 1 allá y más 2 acá. O sea, el 0 está acá. 0, 1, 2. 0, menos 1 y sigue para ahí. O sea, el generador tiene deslizamientos negativos, el motor deslizamiento entre 0 y 1, y como freno, le llaman freno a esta zona cuando es mayor que 1. Esta es la zona normal. Esto es cuando pasan cosas inestables ahí o acá. Otra forma de demostrar es la misma figura, que está un poco más mostrándose acá. Aquí está el torque nominal, está un poco exagerado, en realidad trabaja por ahí, pero está ahí. En realidad puede trabajar en toda esta zona el torque nominal. Cuando está con carga puede estar ahí, cuando está en vacío puede estar por ahí, cerca de esto. Nunca allá, por ahí. Ese es el torque de partida, ahí el torque máximo. Y ahí ese se puede calcular derivando la expresión e igualándola a 0 y encontramos el torque máximo. Ahí tenemos. Ahora, esto que está acá, aquí sí que la curva para allá, ahí se nota un poco. Pero esto es un detalle para ver de qué características tienen algunas máquinas que pueden estar los torques de arranque, cuánto más grande es este respecto al nominal. El nominal está allá y es el torque de arranque. Hay máquinas que están entre 1,2 a 2. Hay otras máquinas que están entre 1,8 y 2,7. A eso se refiere estos rangos. Los jaulas de ardilla se dividen en máquinas con estas características, tipo A, B, C, D, E. Los jaulas de ardilla. Acuérdense que hay dos tipos de motor de inducción, jaula de ardilla y rotor de Danao. Rotor de Danao no existen los A, B, C, D y todo eso. Solamente en los jaulas de ardilla. Así que la máquina de inducción trabaja ahí como motor, funcionamiento estable. Y bueno, aquí habla un poco de qué pasa para pasar de una región a otra. En realidad, para pasar, aquí supongamos un montacargas que está subiendo una carga está subiendo una carga. Y está normal, está girando de tal manera que la velocidad del campo giratorio tiene la misma velocidad del rotor, solo que el rotor gira un poco más lento. Y la máquina sube normal.
Pero acá puede suceder que la carga se lleve, la carga está, supongamos que mejor ahora está bajando, baja normal y sube normal, supongamos que está bajando para explicar este lado. Cuando baja se puede explicar bien este lado. Cuando el montacarga está bajando, pero si baja y lo tira muy rápido, porque es muy pesado, tira más rápido, así que el campo del rotor gira más rápido que el campo del estator, y eso hace que el deslizamiento sea mayor que 1, y eso se llama zona de freno. Ahora supongamos que la máquina de nuevo está subiendo de forma normal, el montacarga. De repente, es tan pesada la carga que está subiendo que la máquina se detiene. En realidad se detiene ahí. Y de ahí empieza a haber un problema. A ver, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Aquí es cuando la máquina se detuvo y empezó a frenar, a girar para el otro lado, acá. Y acá la máquina fue al revés. Lo tiró. ¿Qué pasó acá? Cuando la máquina está, supongamos, bajando la carga. En forma normal está bajando la carga. Pero la carga fue tan pesada que la tiró más rápido que la máquina normal que baja. Y ahí entró en la zona de generador. Entró en la zona de generador. ¿Qué sucedió acá? Que la máquina estaba normalmente ahí, supongamos. Iba bajando la carga en forma normal. Y eso, piso a piso, y, supongamos un ascensor, fue subiendo mucha gente. Capacidad máxima 8 personas. Y en un piso subieron 10 más, se llenó con 18 personas. Y el ascensor que iba bajando se fue de un viaje para abajo. Fue muy rápido, hubo un accidente. Entonces el rotor giró más rápido que el campo del estator, y eso que hizo que la máquina pasara a la zona generador. Y la máquina está generando ahora a la red, porque el rotor está girando más rápido, más adelante, más rápido que el campo del estator. Y eso hace que el deslizamiento sea negativo. Entonces ahí tenemos zona de freno, zona de generador y zona de motor. ¿Ya? Aquí fue cada vez más rápido. Superó la velocidad. Porque aquí sigue creciendo el deslizamiento. En cambio acá, cuando va hacia atrás el deslizamiento, la velocidad va bajando. Cuando baja su valor numérico. Perdón, de nuevo. Cuando sube su valor numérico el deslizamiento, baja el valor numérico de la velocidad. Aquí la velocidad baja, llega a 0. El deslizamiento sube su valor, pero también la velocidad está en 0. Así que el deslizamiento vale 1 cuando la máquina está parada. En cambio acá no. Pues. Aquí cuando la carga fue tan pesada y lo tiró muy fuerte hacia abajo, la máquina llegó a superar la velocidad de sincronismo y pasó de, supongamos 1500, pasó a 1600, 1700, 1800, 2000 y pasó para allá. Y como la fórmula dice ns menos n partido por ns, el n pasó a ser 2000, entonces quedó 1500 menos 2000 partido por 1500. O sea, quedó menos 500 partido por 1500. O sea, quedó menos 0,3 negativo para ella. Por eso es menor que 0. En cambio acá, ¿qué pasó? La máquina iba subiendo. ¿Y qué fue pasando? Que la velocidad cada vez se fue deteniendo más porque era muy pesada la carga fue muy fuerte, iba subiendo el ascensor y subieron muchas personas y el ascensor se detuvo, quedó hasta ahí, velocidad 0 y deslizamiento 1. Y después el ascensor empezó a girar para el otro lado, o sea, en vez de subir como iba subiendo, empezó a bajar porque la carga fue tan pesada que lo tiró para atrás. Por lo tanto, el rotor empezó a girar al revés del campo giratorio y pasó esto.
y el deslizamiento fue mayor que 1. Ahí está. Aquí la velocidad fue muy grande y aquí la velocidad cambió de giro, fue para el otro lado. Y ahí se llama zona de freno. ¿Se escucha bien ahí ruido externo? ¿Me pregunto? De repente se escucha una voz en el fondo. Ah, ya, sí. Estoy usando audífonos, pero igual se escucha un poco. Ya, No, pero su voz todo está impecable, pero de repente se meten algunas voces. ya, correcto. Ya, entonces, ¿se entendió la idea del ascensor o del montacarga? Es más fácil entender eso. A ver, ¿qué pasa aquí? Ahí está. Es más fácil entender el concepto del motor a través de un ascensor o de montacarga, como quieran, cuando sube o baja. Si sube, va normal y baja, va normal, pero si se pasa a los extremos, o pasa a zona de freno o pasa a zona de generador. Depende si va subiendo o bajando. Por ejemplo, si va bajando y la carga muy pesada, pasa a la zona de generador. Si va subiendo y la carga también es muy pesada, cambia de giro, se detiene y se va para el otro lado. Y el motor en vez de subir, baja. El ascensor en vez de subir, baja. Y el motor en vez de girar para un lado, gira para el otro lado y se va para allá. Se llama zona de freno. Esa es la idea. Yo lo explico esto generalmente en pizarra cuando era presencial con un dibujito, hacía todo, pero aquí traté de explicarlo gradualmente mirando la curva, ¿no? Ahí dice, para pasar a la zona de deslizamiento mayor que 1, ¿qué significa eso? Ahí se debe arrastrar el motor hacia atrás en relación al sentido de giro. O sea, está girando al revés. Ahora, aquí hay una zona de freno, se le llama frenado por contracorriente. El mismo motor trata de frenarlo. Cuando gira al revés, trata de frenarlo. Los torques están luchando para que gane el correcto. Una lucha de torque. Y se llama frenado por contracorriente. Imagínense, la corriente crece mucho. Se puede quemar los bobinados incluso. Pero se llama frenado por contracorriente. Ahora, un detalle. En esta curva, el torque máximo que está ahí, y la potencia mecánica máxima no coinciden al mismo deslizamiento. Son distintos valores. Acá igual. Entonces el torque máximo alcanza el valor máximo cuando el deslizamiento es igual a esto. R2 partido por esto. Ahí no hay ninguna cosa más que resistencia y reactancia. ¿Y cuál es el valor máximo del torque? Cuando este lo reemplazo en la ecuación del torque, queda esto. No hay ningún S, es un valor máximo arriba. O sea, ese es el torque máximo y es el deslizamiento que hace máximo el torque. ¿Qué quiero decir? ¿Se ve mejor? Aquí, por ejemplo, acá. Es el torque máximo y este que está ahí, el deslizamiento que hace máximo el torque. Ese tiene su fórmula y ese tiene otra fórmula. ¿Cuáles son? Esta. Esta es la fórmula del deslizamiento que hace máximo el torque y esta es la fórmula del torque máximo. Y finalmente, si yo puedo usar la máquina de rotor de Banao en vez del cable de ardilla, yo puedo meterle resistencia al rotor y lograr este movimiento. Aquí cada vez la resistencia es mayor, se lo metí a través de los anillos. Al rotor de Banao, no al jaula no se puede. Y uno puede lograr esto, hacer que el torque en la partida sea el máximo y después ya va cambiando y va llegando a esta curva hasta que llegue acá. O sea, el torque máximo nunca va a cambiar, lo que puede cambiar es el deslizamiento que hace máximo el torque. Eso. Hay tres casos. Ese y ese. Torque nominal está por acá. Ahí tenemos definido todos los torques. Torque de partida ahí, que puede ser ese o ese. Torque máximo que puede ser ahí, allá. Y el torque nominal que puede estar ahí.
Fíjense cuando hay máquinas que tienen el torque de máximo, justo con el de partida, que es muy bueno para las cargas pesadas, trabajan en un deslizamiento que está ahí, que es muy, muy grande. En realidad eso está exagerado, un poco más allá, pero en vez de trabajar a 0,02, pueden trabajar a 0,1. No, mucho, 0,08. En vez de trabajar a 0,01, ahí, se me fue el mouse, ahí está. En vez de trabajar ahí 0,01, por ejemplo, si se va a esta curva, puede estar en 0,08, 0,07, 0,09. Es muy grande el deslizamiento. ¿Y qué produce un deslizamiento grande? Lo siguiente. Aquí no se ve, pero se ve acá. Las pérdidas de cobre son directamente proporcionales al deslizamiento que esté trabajando. O sea, mientras más grande el deslizamiento, más pérdida en el cobre van a haber. Y eso no es lo mejor. El rendimiento baja. O sea, la máquina de inducción, acá, sí. El rendimiento acá es más bajo que el rendimiento de esta curva. Esa es la conclusión que se puede sacar de acá. Ya, esos eran los 3 temas que quería mostrar. ¿Cómo hacer la rutina de mis clases? Ahí me fui para el otro lado. Ahí. Ahí está. Máquina de inducción, introducción, la que vimos, el video que se mostró y la introducción de la máquina que yo hice. Después vamos a ver la máquina de sincrónica y después vamos a ver la máquina continua. En estas semanas que estamos, en esta y la otra, y vamos a hacer ejercicios también de las 3 máquinas. Y la prueba entraría ejercicio de máquina de inducción, ejercicio de máquina sincrónica y ejercicio de máquina continua. Y los ejercicios serían, no, y las preguntas serían de los mismos. Máquina, preguntas de inducción, preguntas de sincrónica y preguntas de continua, que no la tengo todavía. La tengo por ahí en nuestro lado. Ejercicio, no es el de otro. A ver qué tengo acá. Esa materia de antes. Sí, ahí la tengo. Máquina sincrónica. Ahí quiero ver qué tengo. Sí, tengo eso. Enseguida vamos a ver esto, pero no hoy día. Quiero que maduren primero la máquina de inducción para que no se confundan de máquina. Son distintas. Nuestra máquina de inducción que está por acá también. Esa es nuestra máquina de inducción. Repasemos un poco el concepto. Esta es de rotor de Banao. Ahí uno pone resistencias para variar de alguna forma la velocidad. Y este es el jaula ardilla que está ahí, la jaula. Acá. Son barras oblicuas para evitar el ruido y las cosas. En vez de ser derechos, son un poco oblicuos. Hay menos ruido que cuando son derechitas, nada más que por eso lo hacen. ¿Hay alguna consulta respecto a lo que hemos visto hoy día? A la máquina de inducción. Mientras tanto, les puedo mostrar algo aquí, a ver si lo tengo. Esa es la simulación que van a tener que ver, se la hacen enviar van a tenerle un tiempo para 25, cada 25. Y hay máquina, aquí al medio la máquina sincrónica para sincronizar a la red. Es el software.
Se explica ahí cómo se va haciendo. No, en esta parte sale más atrás, pero como estoy acá, no me puedo meter más atrás. Esa es nuestra máquina. Aquí está la máquina sincrónica. Y aquí está la máquina, o sea, estamos viendo una máquina escobilla y una sincrónica. Está siendo movida con instrumentos, wattmetro, voltmetro, sincronoscopio. Y el otro día armé una máquina de inducción, pero ya se borró, porque uno desarma esto y se borra y no queda guardado, a no ser que le saquen pantallazo y lo guarda en pantalla. Pero si yo quiero partir con otra máquina, me borra todo esto, parte de cero. Todos estos instrumentos están ahí arriba, las máquinas están por allá y aquí está desocupado. Todo. Entonces uno empieza a meter estas cosas, después empieza a cablear, después hacerlo funcionar y chequear. Primero el software hace todo eso. Entonces la tarea de los alumnos va a ser armar uno y enviar. Tiene como para enviar informes esto por ahí. Así que este es el software para los que vayan o no vayan presencial, da lo mismo. Pero presencial van a ser para los que opten por ir. No es obligación que vayan a la presencial. No va a haber malas notas porque no van. Solamente se sugiere que el que quiera no ir o porque tiene un trabajo en eso, cuando le toque, no puede ir, no hay problema, pero hay que definirse antes, no durante la marcha. Ahora, en este instante, estoy pidiendo, me han llegado, tengo 80 más 20 del otro lado, son 100 alumnos, me han llegado 10 consentimientos aceptando nomás. El resto todavía no manda nada. Tiene que mandar diciendo que no acepta o que acepta, pero tiene que mandar de vuelta el formulario. A mi correo, no al correo del jefe de carrera, a mi correo. Yo recibo todo, después que lo tenga yo me entiendo con el jefe de carrera. Ese fue el acuerdo. Así que por favor, los que no han enviado el consentimiento, envíenlo entre hoy día y mañana ya. Ayer ya me enviaron 10. ¿Alguna pregunta respecto a lo otro del consentimiento? Profe, yo soy de región y quiero ir presencialmente al laboratorio. Pero tengo una duda, ¿es solamente un día, profe? ¿O van a ser más de un día? Una sola, van a ser 1 hora y media nomás en un día. Y se Ah, ya, acabó. ok. Solamente una Ahora sola vez lo que que no tendría se que ir. tiene que estar atento a cuando le toque porque hay que armar los grupos de a Sí. 8. Ah, ok. A Ya. partir del 18 de octubre se supone que van a empezar a Sí, ir de los ahí para grupos. adelante. Sí. Y las fechas exactas Ah, las van a ya. tener los colegas que van a hacer el laboratorio. Ah, ok. Ellos me dicen qué fecha y yo les doy los grupos nomás. Ellos ponen la fecha para los grupos. Ah, tampoco es que todos vayan el mismo 18. No, pues no. De ahí Ah, para ya. adelante se va a hacer un calendario. Por ejemplo, el Ah, 20 ok, va profe. a ir el grupo 1, el 20 y tanto, otro grupo 2 y así. Hasta van a haber 8 grupos porque son 80 alumnos. En realidad van Y a da lo haber 10 mismo, grupos, perdón, 10 grupos porque son máximos de 8. Van a haber 10 grupos. ya, profe, y no importa los paralelos, ¿cierto? Que uno sea un paralelo y otro sea No otro. da lo mismo, no importa. Eso se independiza de los paralelos. Pero Ah, los ok. grupos los vamos a tener que formar. Ustedes tienen que adaptarse a los grupos, ustedes no pueden elegir, porque No, sería un sí. lío para nosotros. No. Si ya presencial era un lío, había que formar los grupos ya. Este grupo lo ponía yo con nombre y apellido y el otro. Y los alumnos se juntaban ahí. Sí, no, sí entiendo esa parte, profe. Ya. Ya, pues, ¿alguna otra pregunta de otro alumno del mismo? Profe, ¿puedo hablar algo personalmente con usted? Si se puede usted quedar un poquito. Sí, Ya. ¿alguien más? Entonces, me voy a tratar de... ¿Dónde estamos acá? Ya. Entonces, voy a dejar de grabar y vamos a terminar la clase acá. Pero no voy a cortar todavía.